Bueno, vamos a hablar durante unos minutos, unos 45 minutos, acerca del envejecimiento saludable y cómo posibles intervenciones pueden ayudar a que este envejecimiento saludable se pueda desarrollar en el futuro y que pueda ayudar realmente a mantener nuestro estado de bienestar. La esperanza de vida, en esta diapositiva, la esperanza de vida en España realmente ha aumentado muchísimo en el último siglo, y realmente es un auténtico éxito como país el que hemos desarrollado. Esta es la gripe del 14, esta fue la guerra civil, pero realmente en los últimos años hemos llegado a estar en mujeres, que es esta gráfica, pues a la cabeza de los países con mayor esperanza de vida. Sí. Realmente esta diferencia que hay, que se ha cubierto en el último año, pues realmente es debido a los cambios en las condiciones de vida de la población. Seguimos. ¿Qué ha pasado? Que junto el aumento de la esperanza de vida, junto con disminución de la natalidad, pues lo que era una pirámide de población ahora se nos ha convertido en un rombo, y en el futuro prácticamente es un rectángulo. Se espera que España pues sea entre los 3 países más envejecidos del mundo en el año 2040-2049. ¿Seguimos? Bien, sí. Aquí se marcan los hitos de esperanza de vida que hemos alcanzado, y el problema que tiene con el envejecimiento de la población es que junto con el incremento en la esperanza de vida se asocia a digamos, patologías o condiciones relacionadas con el envejecimiento, que cuando somos muy jóvenes la prevalencia de discapacidad, de deterioro cognitivo y de fragilidad es muy baja, pero cuando la población como promedio alcanza niveles elevados de esperanza de vida, como 85 años aquí en mujeres, pues estas condiciones se disparan de forma casi exponencial, y tenemos aquí que es una discapacidad del 43% en el 2015, deterioro cognitivo alrededor del 40% en personas mayores de 85 años, y fragilidad 33%. Sigue, por favor. Y las expectativas no son nada halagüeñas, porque realmente en el aspecto, digamos, más conservador, podemos alcanzar en mujeres la esperanza de vida de 87 años y medio, con el incremento de estas condiciones de las que estamos hablando, y en el 2050 se pueden alcanzar los 90 años, y desde luego el incremento de estas condiciones ya es prácticamente muy elevado. Seguimos. Estas son, entre el año 2000 y el año 2015, la esperanza de vida en mujeres subió 3 años y en hombres 4 años. Estas son las curvas de mortalidad de la población de España, y vemos cómo la curva de mortalidad se ha retrasado hacia la derecha, y sigue, por favor. El incremento del número de supervivientes principalmente se ha hecho a expensas de aquellas personas con mayor edad, tanto en mujeres como en hombres. Seguimos. Y esto se asocia a que, como hemos comentado, existe un incremento de la discapacidad con el incremento en la edad, y lo que ha pasado, vemos, es que en los últimos años se ha incrementado, en estos 15 años, el número de discapacitados mayores en España, ¿sigue?
principalmente a expensas de aquellas personas mayores de 80 años, el 85% de ellas, y principalmente mujeres. Realmente, de respecto del 2015, si los datos del estudio, si esa foto fija del estudio Toledo es la adecuada y se mantiene fija, esto se incrementó entre el año 2000 y 2015 en 400.000 discapacitados más. Según los datos esto supone alrededor de entre 3.200 y 5.000 millones de euros más en gasto sanitario para el país. Bien, seguimos. Bien, las expectativas que tenemos a futuro pues nos pueden percibir de que puede haber una epidemia de discapacidad, con lo que significa de carga para el sistema de salud en cuestión de balance económico y también de carga también para las personas mayores que se ven bastante deteriorados en su calidad de vida. ¿Seguimos? Bien, esta es la pregunta del millón. ¿Se puede vivir más y mejor? Pues puede que sí. Lo que sí sabemos es que aquellas personas que llegan a edades muy avanzadas de la vida, llegan funcionalmente muy bien, como esta señora, que a los 100 años parece que, vamos, está hecha un pimpollo, que principalmente las personas que llegan a edades muy avanzadas de la vida pueden llevar con alguna enfermedad, incluso alguna enfermedad que pueda ser relevante, pero que principalmente llegan en una situación funcional buena y adecuada. Bien, cuando esto nos empezábamos a preguntar, o se empezaban a preguntar en los años 80 sobre qué pasa con el envejecimiento, estaban muy preocupados sobre si se podía retrasar la aparición de la enfermedad y en esta época la discapacidad estaba muy desarrollada, muy asociada a la presencia de enfermedad. Es decir, la discapacidad por deterioro cognitivo principalmente era por la enfermedad de Alzheimer, o la discapacidad por insuficiencia cardíaca, pues estaba muy desarrollado, muy relacionada con el avance de la enfermedad. Y entonces se exponían varios episodios o varios escenarios en el que uno es que se podría desarrollar, retrasar el comienzo de la enfermedad y vivir un poquito más, es lo que es el fenómeno de la compresión de la morbilidad, que es un fenómeno defendido por un economista, por Fries, y hay otro escenario que era la extensión de la vida en comorbilidad, que significaría que nos comenzaría la enfermedad pues a la misma edad, pero viviríamos más con la presencia con un estado de enfermedad, ¿no? Este es este otro escenario. ¿Qué es lo que ha pasado? Este es un estudio de la Unión Europea y vemos cómo estos dos escenarios se han dado en una población, como es la población europea, con unos buenos servicios de salud, y esto es la esperanza de vida a los 65 años, la total, y esta es la esperanza de vida en salud libre de discapacidad. Y vemos como países como Dinamarca, prácticamente el 70% de la vida de una mujer danesa pues lo hacía con muy buena salud. Sin embargo, los franceses, pese a tener un excelente un excelente sistema de salud, pues se había dado el fenómeno contrario de extensión de la morbilidad. Bien, sí. ¿Qué pasa? Cuando a partir de los 80 años el paradigma que antes se centraba en lo que es la comorbilidad, la presencia de enfermedad, que era la que producía las alteraciones en la calidad de vida, en la discapacidad, a partir de los 80 años este paradigma cambia un poquito. Si veis, estos son desde un punto de vista fisiológico, a partir del proceso de envejecimiento es un proceso continuado, pero a partir de los 80, 85 años, realmente como estamos muy cerca ya de, digamos, nuestro final,
pues muchos de los mecanismos, en este ejemplo son mecanismos de reparación celular, pues empiezan a fracasar o a deteriorarse pues a distintas edades, ¿no? Realmente aquellos individuos que están preservados estos mecanismos de reparación se mantienen hasta muy avanzada la edad y esto es interesante, estos mecanismos pueden estar influenciados por las buenas prácticas de conductas de salud, especialmente el ejercicio en nutrición. Bien, por lo tanto, seguimos. El escenario en tanto este escenario de extensión de la morbilidad como de compresión de la morbilidad, cuando por encima de los 80 años, es exactamente igual, porque realmente el riesgo que tenemos de fragilidad y de discapacidad es muy elevado. La única forma de extender la calidad de vida de las personas hasta edades muy avanzadas, sigue por favor, es postergar el envejecimiento, es decir, mantener nuestras funciones fisiológicas hasta edades mucho más avanzadas de la vida, y es la única forma de realmente en esta edad, entre 80, 90, 95 años, disminuir la incidencia de discapacidad, que es lo que realmente nos va a marcar principalmente el envejecimiento saludable versus envejecimiento no saludable. Seguimos. ¿Por qué? Estos son datos del Estudio Toledo y del Estudio Toledo Plus. El Estudio Toledo por encima de 65 años y el Estudio Toledo Plus es una sobrerepresentación de nonagenarios y centenarios de la misma zona del Estudio Toledo, y aquí lo que vemos es cómo a partir de los 80 años la prevalencia de fragilidad, de discapacidad y de deterioro cognitivo aumenta exponencialmente. Entonces, este terreno es, por decirlo de forma muy coloquial, es territorio comanche, realmente. Cuando una persona supera los 80 años de edad, dependiendo de la situación en la que esté, el riesgo de discapacidad y fragilidad es muy elevado. Seguimos. Por lo tanto, seguimos. Por lo tanto, nuestros programas de salud que hasta hace poco estuvieron centrados en disminuir la incidencia de enfermedad, muy morbicéntricos, muy centrados en la enfermedad, deben variar a programas de salud centrados en la prevención de discapacidad. Si queremos tener como poblaciones muy envejecidas un envejecimiento saludable, el abordaje morbicéntrico se queda corto. Hay que extenderlo a un abordaje de prevención de la discapacidad. Sigue. Bien, el envejecimiento es un constructo que se hace a lo largo de la vida, es un constructo individual que desde el útero materno ya hay indicadores de que una persona puede envejecer de una manera o de otra. De hecho, el bajo peso al nacer se relaciona en el anciano pues con tener menos fuerza, que es un factor biológico muy importante, y también es un constructo familiar, porque realmente el envejecimiento exitoso está muy relacionado con los estilos de vida, y es en la familia, cuando hay la familia, padres y hijos, donde realmente se construyen muchos de los estilos de vida que podemos mantener a lo largo del tiempo. Pero también es un constructo social y muy relacionado el envejecimiento en salud y por oposición el no saludable con las situaciones de desventaja económica de las personas. Sigue. Estos son realmente unos datos que realmente son interesantes, y es que si tuviéramos que escoger una variable para poder modificarla
y producir salud en la población, yo la que escogería es disminuir la desigualdad social. Hoy la desigualdad, las clases sociales más desfavorecidas son las que tienen mayor carga de morbilidad. Se atenúa un poquito con el envejecimiento, pero no del todo. Los ancianos con nivel socioeconómico más bajo tienen mayor prevalencia de discapacidad. Los efectos de la desigualdad social son acumulativos en el tiempo. Y una cosa realmente muy interesante, que nos indica qué ventanas de oportunidad tenemos. Probablemente la principal ventana de oportunidad de intervención es que la posición socioeconómica en la infancia es más prominente en predecir diferencias de salud por encima de los 75 años que las diferencias socioeconómicas a esa edad o en la edad adulta. O sea que la ventana de oportunidad más importante es la infancia, ¿eh? Y la infancia porque está muy relacionado pues también con el desarrollo de estilos de vida adecuados en el futuro. Sí. ¿Y cómo es? ¿Por qué pasa esto? Pues realmente se sabía que la desigualdad social producía estas cosas. No se sabía muy bien cuál era el nexo biológico, pero parece ser que es la inflamación crónica de bajo grado. O sea, el por qué la desigualdad, una parte importante de la desigualdad es explicada, de los efectos deleterios de la desigualdad, es explicado por la presencia de inflamación crónica en las personas que son más desiguales. Bien, pero esta inflamación, en parte, pero no todo, es explicado por los estilos de vida. Pero no todo, quiere decir que hay otros factores que a lo mejor están relacionados con el estrés vía cortisol que podrían realmente justificar parte de este incremento de la proteína C reactiva. Esto es a nivel poblacional. La proteína C reactiva es un marcador de salud poblacional importante. Y sigue. Bien, entramos ahora en lo que es la fragilidad. Si hay, de lo que hemos comentado hasta ahora, la inflamación es uno de los pilares de la fragilidad, de los factores de riesgo de fragilidad. También el sedentarismo, de que hemos hablado, es uno de los factores de riesgo de fragilidad, y desde luego el propio envejecimiento per se, ¿vale? Pero existen otros aspectos que están menos estudiados. Esto está bastante bien estudiado, aunque queda un campo importante, ¿no? Pero hay otros aspectos muy relacionados con los aspectos sociales, con las conductas de salud, con el ambiente, que está desde luego bastante menos estudiado, pero que son igualmente importantes. ¿Sigue? ¿Y por qué es importante la fragilidad? Y se ha puesto tan de moda desde hace 20 años, y es que es el principal factor de riesgo en ancianos de discapacidad, y esto lo hace a través de vías cognitivas relacionadas con el deterioro cognitivo, vía muscular relacionada con la sarcopenia, vía vascular porque la relación de fragilidad con el envejecimiento vascular es muy íntimo, y la vía ósea. Las personas frágiles pues tienen más osteopenia y tienen más osteoporosis y pueden tener discapacidad relacionada con esto. ¿Qué es lo bueno? Que la fragilidad es prevenible y tratable. Sigamos. Esto es el ciclo de la fragilidad de Fried. Fried y Wollaston, estos dos autores, tuvieron el ingenio de identificar cuáles los pilares de la fragilidad, y está relacionado con la presencia de sarcopenia y la disminución del gasto energético total en un círculo de retroalimentación negativa que se da en el anciano. Bien, sigue. Nosotros a este ciclo le hemos anexado otro, que es el que llamamos ciclo de inactividad, porque realmente a la fragilidad no se llega de la noche al día. Es un constructo que se hace a lo largo del tiempo,
sobre todo en ausencia de una enfermedad relevante, y digamos el ciclo de la inactividad está muy relacionada con el sedentarismo y la obesidad, que produce resistencia a la insulina, inflamación, arteriosclerosis y esos pequeños microinfartos que hay a nivel del sistema nervioso central produce disfunción ejecutiva, y uno de los síntomas de la disfunción ejecutiva es la apatía. Y es otro círculo de retroalimentación. Cuando llega a edades muy avanzadas de la vida hay un camino recorrido previamente importante. Sigue. La fragilidad identifica muy bien el consumo de recursos. Esta es nuestra escala, el rasgo de fragilidad, como estratifica muy bien aquellas personas que ingresan o no ingresan en el hospital en los 4 o 5 años siguientes al estudio. Sigue. También identifica la mortalidad estos son personas diabéticas, aquellas personas frágiles tienen 11 veces más de riesgo, independientemente de la edad de la diabetes y de las complicaciones que pueda tener de mortalidad. Sigue. También identifica muy bien, yo soy clínico, estos son intervenciones, son 200.000 pacientes. El hecho de ser frágil incrementa el riesgo perioperatorio de forma exponencial. De hecho, hoy seguramente se va a imponer en los próximos 5, 6, 7 años la intervención con ejercicio físico para tratar la fragilidad previa a la intervención quirúrgica, porque los riesgos de mortalidad, de mortalidad, de ser frágiles respecto a los que no son frágiles, pues son realmente muy elevados. Sigue. Y además la fragilidad es un factor de riesgo de discapacidad durante la hospitalización. Hoy, otra de las causas que pasa con el envejecimiento de la población es que nuestros hospitales se llenan todos los días de personas muy mayores, por encima de 80 años. Nosotros habitualmente tenemos la edad media del servicio de geriatría, que tenemos 150 camas, son de 87 años, la edad media que tenemos de los pacientes hospitalizados. Y realmente el riesgo que tienen tras el paso por el hospital de estar discapacitados es realmente muy elevado. Y cada vez que se pasa por el hospital, pues el riesgo se incrementa, pero principalmente en aquellos que son frágiles y prefrágiles, no en los que no son frágiles. Por lo tanto, la fragilidad es un factor de riesgo de discapacidad durante la hospitalización, y hoy, por desgracia, que vamos un poco retrasados, la hospitalización es una de las fuentes, la principal fuente de discapacidad en el adulto mayor. Seguimos. Bueno, ¿qué relación tiene? Antes hemos visto que realmente esta es la discapacidad, el incremento de la fragilidad y el deterioro cognitivo realmente acompañan como buenos escuderos al incremento de la discapacidad. ¿Qué relación hay entre estas dos entidades? Sigue por favor, deterioro cognitivo y fragilidad. Mirad, estos son datos de patología cerebrovascular, que se empieza a ver que a partir de los 50 años empezamos a tener patología, pequeños microinfartos, yo ya tendré alguno que otro, y también patología de enfermedad de Alzheimer sin de llegar a desarrollar la enfermedad. Es cierto también que personas con la misma carga de microinfartos cerebrales y de lesiones compatibles con enfermedad de Alzheimer, unos desarrollan unos desarrollan síntomas de demencia y otros no desarrollan síntomas de demencia. Es curioso, pese a tener la misma carga anatomopatológica.